Bueno, vamos a continuar en Isaías capítulo 24 con la segunda parte de esta conferencia, el juicio de Dios sobre el universo. Como vimos, se le llama a este capítulo 24 de Isaías el Apocalipsis de Isaías, porque es un capítulo que es paralelo a Daniel, a Ezequiel y al libro de Apocalipsis también. Nosotros no podemos estudiar el libro de Apocalipsis sin antes estudiar Ezequiel, Daniel, Zacarías también, ¿verdad?, que está muy apegado, y también este capítulo 24 de Isaías, porque la Biblia es un todo. No podemos sacar una parte de acá sin tomar en cuenta las otras partes. Dice el Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, así es como nacen las sectas, cuando sacan un versículo fuera de contexto y lo convierten en un pretexto. Aquí en este pasaje vemos que del versículo 7 en adelante, las consecuencias de esta grande catástrofe y estos cataclismos que van a venir sobre el mundo, de los cuales también mencionó Cristo en el capítulo 24 de Mateo y 21 de Lucas, va a disminuir la población. Dice, y disminuyeron, versículo 6, así termina el versículo 6, disminuyeron los hombres. Ya vimos que va a quedar una tercera parte viva cuando Cristo venga. Después de que Cristo venga, va a establecer aquí su reino milenial. Vamos a vivir con Él 1000 años aquí en la tierra, y al acabar los 1000 años, lo vamos a ver más adelante, viene lo que se llama el juicio del gran trono blanco, que está en Apocalipsis 20 del 11 al 15, y después de que venga el juicio del gran trono blanco, vienen los cielos nuevos y la tierra nueva. Es muy importante que podamos entender la cronología de los tiempos finales para que tracemos bien la palabra de verdad. Entonces vamos a estar aquí en la Nueva Jerusalén durante 1000 años, y después ya entra el capítulo 22 de Apocalipsis, donde entramos a la eternidad. Aquí dice en el versículo 7, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de las panderistas de la iglesia de Coronado. Ya no va a haber panderos, no va a haber mariachis, no va a haber absolutamente, o sea, va a ser tan catastrófico y tan absolutamente deprimente lo que va a pasar en la tierra, que ni siquiera nadie se va a atrever a prender el radio ni oír a Luis Miguel, ni a ningún cantante, ni a ningún trío, porque va a ser tan grave la tristeza de los seres humanos, el dolor de los seres humanos, que aunque pusieran mariachis, aunque pusieran cantantes y alegres y panderos, no le levantarían a nadie el ánimo. O sea, se acabó la alegría. Por eso Salomón escribió en Eclesiastés, más vale la casa del luto que la casa de la fiesta, porque ponemos en el corazón que tenemos algún día que morir y entregarle cuentas a Dios. Cuando tú vas a una funeraria a enterrar a alguien, te pones a pensar que así como tú ves a esa persona, ahí vamos a acabar todos. Vas a una fiesta y todos jajaja, jiji, coco, y la vida no es así, desgraciadamente. No es SeaWorld, ni Reino Aventura, ni Six Flags la vida. Es algo mucho más profundo y más serio, con lo cual tenemos nosotros que vivir. Entonces, esta destrucción es absolutamente mundial. En Isaías 66, versículos del 19 al 20, dice la Biblia, y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. Está hablando precisamente del fin de la humanidad, paralelo a Isaías 24, como lo vamos a ver, a Tarsis y a Fut, y Lud que disparan arco, a Tubal y Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. O sea que cuando nosotros vengamos con Cristo, esta tercera parte de la humanidad que va a quedar, van a quedar muchas personas en las montañas que nunca hablaron de Cristo, ni siquiera se enteraron de la Tercera Guerra Mundial. De repente van a decir, ontoy. Y nosotros vamos a estar encargados
como dice Isaías capítulo 2, del 2 al 4, vamos a ir a traerlas a todas esas personas a que vengan al monte de Jehová, donde Dios nos enseñará sus sendas y sus caminos. Entonces vamos a continuar nosotros viviendo durante esta época mileniaria. Dice en el capítulo 65 de Isaías, en el versículo 21, que vamos a edificar casas. En el milenio no vamos a estar solamente alrededor de un arroyo y pescando, ni mucho menos. Vamos a edificar casas y vamos a morar en ellas, vamos a plantar, va a regresar otra vez la agricultura aquí en la tierra y vamos a comer el fruto de ellas. Otra vez va a regresar el jardín del Edén a este mundo. Pero ya no va a haber ese problema de la envidia de Caín sobre su hermano Abel, ni del pecado, porque dice el versículo 22 que no vamos a edificar para que otro habite. No va a haber el peligro ni la amenaza de que nadie trate de quitarnos nuestra casa, ni nuestra esposa, ni nuestros hijos, ni robarnos el fruto que sembremos. Ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. O sea, en el milenio continuará la reproducción sexual. Así que no se apuren las que no se han casado. A lo mejor les toca por ahí un nieto de David, ¿verdad? Entonces no hay prisa, en el milenio vamos a tener familias otra vez. Algunos me han preguntado aquí, tenemos que hacer un paréntesis. Oye, hermano, voy a reconocer a mi esposa o a mi papá o a mi mamá. Tenemos que recordar las palabras de Cristo. Una vez estaba enseñando Cristo y le tocaron la puerta y le dijeron, tu mamá y tus hermanos te hablan allá afuera. Es interesante que su mamá y sus hermanos no entraron al estudio bíblico. Querían que él dejara el estudio bíblico y que fuera a atenderlos. Entonces Cristo no hizo eso. Era su mamá y sus hermanos. Y aprovechó esta circunstancia para decirles a los discípulos, mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre y me obedecen. ¿Por qué? Porque sabemos que la mayor parte de los hermanos de Cristo no creían en Él, lo consideraban un loco. Así que es importante que nosotros sepamos que el afecto que nos tenemos ahorita aquí en el mundo y las emociones que sientes ahorita por tu mamá y por tu papá o por un hijo, no las vamos a sentir en la otra vida. Entonces tal vez si tu mamá no está en el cielo o no está tu hijo en el cielo, imagínate nada más, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi mamá? No podríamos ser felices, no podríamos disfrutar la eternidad con Jesucristo. Y va a ser una felicidad absoluta y total, donde no hay nada ni nadie que vaya a interponerse para nuestra felicidad, nuestro gozo y nuestra paz futura. Entonces, como dice en Isaías, ¿verdad? De las primeras cosas, dice el versículo 17 de Isaías 65, 17, crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. O sea, el cassette, el CD que teníamos acá, donde tenía yo a mi mamá, mi papá, o mi exesposa, o mi esposa, o mis hijos, ya no lo vamos a tener. Ese disco duro va a desaparecer. Vamos a vivir completamente diferentes. Ahora, hay muchas personas que pueden tener en la otra vida y volver a tener la familia, porque dice aquí que esta descendencia, en el versículo 23 de Isaías 65, son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. O sea, si alguna familia me está escuchando ahorita y mueren los dos en Cristo y los muchachos están en Cristo, nos vamos a volver a ver. Pero si no se convirtieron, tu papá ni tu mamá, no te preocupes, ¿dónde estará mi papá? ¿Dónde estará mi mamá? Porque Dios es infinitamente sabio para no condenar ni mandar a nadie al infierno que no lo merezca. Así que son especulaciones. Entonces no te preocupes ni que tampoco tu perro Fido va a estar contigo. Vamos a tener totalmente una vida diferente. Nuestros afectos y nuestras emociones serán totalmente diferentes. Y lo son en esta vida. Una vez en un seminario de matrimonios, yo le dije a un varón, porque estaba su mamá y su esposa, y le puse un 4, así decimos, o una trampa. Y le dije, ¿a quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu esposa? Ahí estaba la mamá y la esposa. Y se quedó así, no más así, para los dos lados. Y no sabía qué decir.
Y le dije, mira, te voy a ayudar, no quiero que te avergüences, son amores diferentes. Esa es la respuesta. O sea, a mi madre le tengo un afecto, ¿verdad? Pero no, a mi madre no le tengo un afecto sexual, ¿verdad? Es un afecto emocional, sentimental. A mi esposa la amo también, pero también siento una atracción física hacia ella, porque el amor es físico, espiritual e intelectual. Entonces son amores diferentes. Y yo también, el amor que le tengo a mis padres es diferente al de mi esposa, que al de mis hijos y que al de mis hermanos. Son amores diferentes y se manejan de forma diferente. Entonces, si aquí tenemos ya diferentes emociones y diferentes atracciones, en la otra vida serán total y enteramente diferentes también. Dice también aquí, no solamente en Isaías, sino dice la Biblia también en Zacarías. Vamos a Zacarías también. Y nos habla también del tiempo final que estamos tratando. Zacarías 14, versículo 16. Fíjense qué clara es la Biblia. Y todos los que sobrevivieren. O sea, es una enseñanza y una doctrina clarísima de la Biblia que van a sobrevivir los seres humanos una tercera parte cuando Cristo regrese. Y aquí se nos habla de estos sobrevivientes. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, porque Jerusalén va a ser la manzana de la discordia, y lo que apretará el gatillo para que se desencadene la tercera guerra mundial va a ser la ciudad de Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y vamos a celebrar la fiesta del Sukkot, que se tradujo de los tabernáculos o de las chocitas, que es la fiesta que duraba 7 días en Levítico 23, donde era una alegría tremenda. Y vamos a estar danzando, ¿verdad? Y ahora sí va a haber otra vez los panderos y todo, ahí en la fiesta de los tabernáculos. Y dice el versículo 19, y será la pena del pecado de Egipto y del pecado de las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué descubrimos aquí en el milenio? Que en el milenio va a seguir habiendo pecado. ¿Cuál es la maldición que dice 1 Corintios 15, donde ya no habrá maldición? En el milenio va a haber, todavía van a parir las mujeres, en el milenio va a haber castigo a muchas naciones todavía, en el milenio, dice Isaías 65, los niños de 100 años que pequen van a ser malditos, o sea, a los 100 años vamos a tener como 10 años de edad equivalentes a la cronología en la que vivimos actualmente, pero en el milenio va a haber pecado todavía. Y hasta que llegamos a Apocalipsis 22, dice, y no habrá más maldición. Al acabar el milenio y los nuevos cielos y la nueva tierra, ya será para siempre conquistada la muerte, el pecado, y entraremos a otra eternidad que la Biblia no nos revela. Pero la Biblia nos da un panorama del futuro maravilloso y nos dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 20. La Biblia es maravillosa, o sea, no nos deja a especular, sino que nos dice claramente lo siguiente, y pongamos mucha atención. Cuando nosotros muramos, todos nosotros no vamos a ocupar las mismas posiciones de autoridad en la otra vida. Cuando nosotros muramos, algunos van a ser gobernantes de ustedes. Algunos de ustedes van a gobernar galaxias u otras naciones, otros van a seguir siendo soldados rasos, otros obreros, y todo, absolutamente todo, la posición de autoridad que tengamos en la otra vida dependerá de nuestra fidelidad aquí en la tierra. No de cuántas obras hicimos, entiéndame muy bien. Cuando yo llegue al cielo, no le voy a decir a Pedro, mira Pedro, hice 50 iglesias y fui el pastor de 10,000 denominaciones. Y teníamos fundadas 800 iglesias y gané 5 millones de almas, etcétera, etcétera. Y me va a decir, Pedro, ¿sabes una cosa? Quiero que te aprendas Efesios 2:10. ¿Qué quieres decir, Peter Pan? Pues mira, quiero que me va a decir Pedro, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, cuando lleguemos al cielo no va a haber ninguna buena obra de la cual nos podamos jactar o enorgullecer, porque fueron preparadas por Dios para que camináramos por ellas.
Entonces, cuando yo llegue al cielo, no voy a llegar, ¿verdad?, jactándome de lo que hice, sino que la pregunta más grande que el Padre nos va a hacer a todos nosotros, no va a ser cuántos asilos de ancianos, cuántos orfanatorios, cuánto dinero repartimos. Cuando lleguemos al cielo, la pregunta que Dios el Padre nos va a hacer a cada uno de nosotros y que va a determinar la posición que tengamos en la otra vida, va a ser esta: ¿cuánto te pareces a Jesús? Romanos 8, 28 y 29. Para que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. El propósito por el cual nos atravesamos problemas, decepciones, traiciones, desilusiones, rechazo en esta vida es con el propósito de que nuestro carácter cada día se amolde y se parezca más al de Jesús. Porque estamos siendo, como dice Pablo a los Gálatas, para que Cristo sea formado en ustedes, por los cuales sufrimos dolores de parto. Entonces, lo más importante de la vida cristiana no es lo que hacemos, sino lo que somos. El carácter. ¿Cuánta humildad tienes en tu vida? ¿Cuánta mansedumbre? Porque si hubo dos virtudes a las cuales Cristo atrajo la atención, fueron estas dos: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuánta humildad pudiste desarrollar? ¿Cuánta mansedumbre? ¿Cuánto amor por tu familia? ¿A quién amaste? Nos va a preguntar a Dios. A ver, ven para acá, Pancho. Dime, de todos estos millones de personas que estamos aquí en el juicio, dime a quién amaste y por quién te sacrificaste. ¿Y cuántos de ustedes no va a haber a nadie que le pueda decir, pues realmente no amé a nadie? Pues le llevé flores a mi esposa de vez en cuando, ¿verdad? Pero le echaba los perros a la otra que estaba por allá. Y verdaderamente nunca volcaste tu amor sacrificial, ágape, que es el espíritu que se sacrifica por los demás y que no pide nada a cambio por nadie. Si tú llegas al cielo sin haber amado, no tendrás puestos de autoridad. Porque sobre todas las cosas el amor borrará multitud de pecados. Y en aquel entonces, si pecaste mucho, vean ustedes a David. Oye, David, adúltero, asesino, borracho, parrandero y jugador. Conforme al corazón de Dios, es que nuestra perspectiva es de juzgar, ¿verdad? No es que los secuestradores, los adúlteros, los divorciados, esos son los meros pecadores. Y nos equivocamos rotundamente. Pero al mismo tiempo, como David fue así, al mismo tiempo fue un hombre enamorado de Dios. Como el siervo clama por las amas, escribía David, por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Diré yo a Jehová, castillo mío, esperanza mía, mi Dios, en quien confiaré. Y Él adiestra mis manos para la batalla y pone en mis manos el arco de bronce y me hace estar arriba sobre las alturas firme. David estaba tan enamorado de Dios que las cosas que él hizo no le fueron tomadas en cuenta, al grado que David va a ser corregente de Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. En la otra vida que vengamos. Va a ser el alcalde de Jerusalén, el rey David. ¿Por qué? Porque al que mucho ama, mucho se le perdona. Ahora lo entendemos, ¿verdad? Bueno, aquí en Apocalipsis 20 dice el versículo 4, y vi tronos, o sea, va a haber, trono implica gobierno, autoridad, tronos plural, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea, no todos, los que recibieron nada más la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, etcétera, etcétera, en Cristo Jesús. Entonces vemos que no todos van a estar facultados para poder juzgar. En 1 Corintios capítulo 6, los corintios eran una iglesia, eso sí, todos hablaban en lenguas, todos se tiraban al suelo, todos tenían el vómito santo, la risa santa, todos predicaban la prosperidad, ¿verdad? Era una iglesia de lo más carnal que había, pero una iglesia donde casi nadie de los líderes de esta iglesia hipercarismática podía discernir ni juzgar las cosas de esta vida. Y dice el capítulo 6 de 1 Corintios, dice Pablo, ¿osa alguno de ustedes
cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de Dios? ¿O no sabéis que los santos, qué cosa? ¿Qué posición vamos a ocupar antes del juicio? Nosotros vamos a ser el jurado. ¿El jurado de quién? De todos a los que Dios va a condenar. Ahorita tú entras aquí a una corte americana y está el juez y escogen a 10 o 12 personas para un jurado. Al abogado, el attorney, como le llaman, ¿verdad? El que acusa, y el abogado defensor. Y tenemos ahorita al que acusa, que es al diablo. Es el abogado que está tratando de acusarnos. Dios es el juez. Y cuando Dios juzgue a los ángeles, como vamos en Isaías 24, y se ha castigado el ejército de los cielos y el ejército de la tierra, nosotros, la iglesia, estaremos en el banco como el gran jurado de Dios. Pero esto es increíble. No solamente vamos a juzgar a aquellos seres humanos que se rebelaron contra Dios, sino que dice el versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y ahorita son mayores que nosotros en fortaleza y en sabiduría. Y algún día nosotros vamos a estar arriba de los ángeles y nosotros vamos a juzgarlos a ellos. Y si en esta vida no podemos ni en la iglesia resolver nuestros problemas, ni juzgar en la familia nuestros problemas, ¿cómo dice Dios entonces puedas atreverte que si tú te mueres hoy en la noche, te ponga como jurado? Entonces, así como en el cielo va a haber grados de castigo, sabían eso también, ¿verdad? Todos creen que en el infierno van a estar todos, no es cierto. Dios le dijo a Corazín y a Betsaida que los habitantes de Sodoma iban a ser castigados menos que ellos, porque Sodoma no tenía Biblia. Y ellos habían visto al Hijo de Dios predicándole la palabra, por lo cual eran 100 veces más culpables que los homosexuales de Sodoma y Gomorra. Entonces nosotros creemos, ¿verdad?, que los homosexuales es lo peor. Pues hay personas que van a estar en un lugar mucho más profundo en el infierno que los homosexuales. Y son aquellos que no escucharon la palabra de Dios. Entonces va a haber diferentes grados de castigo en el infierno. No todos van a estar igual sufriendo, ni todos vamos a gozar de la misma forma en la otra vida cuando tengamos la salvación. Regresamos a Isaías 24. ¿Cuánto hay que aprender, verdad? ¡Qué barbaridad! La Biblia nos muestra también aquí que se va a acabar el gozo. Versículo 11, hay clamores por falta de vino, ya no hay tequila sauce en ningún lado. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Y en el versículo 14 en adelante encontramos la respuesta de los cristianos que forman el remanente de Dios cuando todas estas cosas estén ocurriendo. Por lo cual siempre yo he dicho, ¿verdad?, que no nos vamos a ir todos en el rapto ni 7 años antes, sino que va a haber una infinidad de cristianos durante la tribulación y otros vivos que puedan superar la persecución del anticristo. Como dice la Biblia, también no tenemos tiempo en la ciudad de Petra, que está en Jordania. Ya están, son como, los que han ido a Jerusalén, son como pasadizos preciosos donde entras y están en muchos lugares de Petra metiendo versículos bíblicos, porque de acuerdo a la Biblia, ahí se van a esconder un remanente grandísimo de judíos que el anticristo vaya a perseguir y no va a poder entrar a matarlos. En Petra va a ser una de las ciudades de refugio de Dios, de aquellos que persiga el anticristo. Y la reacción y la respuesta de los verdaderos justos será totalmente diferente a la de los impíos. Los creyentes que estén vivos y que vean todos estos juicios van a ver que el juicio de Dios es perfecto y van a alabar y van a cantar gozosos el nombre de Dios. Pregunta, ¿cómo es posible que nos gocemos cuando venga un tsunami? ¿Cómo es posible que nos gocemos cuando 2 aviones se estrellen contra las Torres Gemelas? Y vamos a retroceder un poco más a los pensamientos de Dios. Hace algún tiempo compartí un mensaje que se llamó Las tragedias y Dios, después de las Torres Gemelas y después del tsunami, y le dije a la gente estas palabras. En el tsunami que hubo en Indonesia y en Jakarta, ¿sabías que el 60% fueron niños? Y yo tuve 2 ateos, estaba yo en San José, Costa Rica, dando esta conferencia,
Cuando un ateo me dice, a ver, a usted, señor Alducin, ¿usted no cree que es un Dios falto de misericordia? ¿Cómo que el 60%? ¿Por qué no se lleva a los bandidos, a los matones, a los sinvergüenzas? ¿Por qué se llevó al 60% de los niños de ahí en el tsunami? ¿Y saben lo que le contesté? El Espíritu Santo me ayudó. Le dije, ¿sabe qué? Aleluya, gloria a Dios. Peor se confundió todavía, ¿no? Le dije, mire, Señor, dele gracias a Dios de que los niños, dijo Cristo, de ellos es el reino de los cielos. Y todos esos niños, ¿cuántos de ellos, si se hubieran quedado, se hubieran crecido en una religión pagana? Porque todo donde vino el tsunami es una religión pagana de la India, donde hay muchos dioses, y se hubieran quedado a sufrir. Entonces, dichosos los niños a quienes Dios se los lleva. Usted quería que se quedaran a sufrir aquí, ¿verdad? Aquí queremos, no, que se quede, va a la ambulancia, salven la vida, que se quede con nosotros, que siga sufriendo aquí en este mundo. Cuando para nosotros el morir es ganancia. Y entonces, hay un cuadro que vamos a ver en Apocalipsis 6 ahorita, donde las almas que están en los cielos nos están diciendo a los de abajo, apúrense. Y nosotros, no, salven la vida. Bueno, esto es normal por el instinto de sobrevivencia que tenemos. Y cuando alguien se enferma, no, que está en la casa y que resucite y que le quite el cáncer. Y pues Dios es soberano, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Dichosos, dice la Biblia, los que mueren en el Señor, porque han descansado de sus obras. Y cuando a Pablo le ofrecieron y le dijo Dios, ¿verdad? ¿Qué prefieres, vivir o morir? Pablo escribió a los filipenses, ¿sabe una cosa? Si me quedo vivo, que sea Cristo mi pasión y por lo cual yo viva, y si muero, pues voy de ganancia. Entonces la única razón por la cual tú y yo estamos viviendo es solamente para vivir para Cristo. El día que tú dejes de vivir para Cristo, no tendrás ninguna razón ni propósito para vivir y estarás listo para irte al cielo antes de tiempo. Porque Dios se lleva muchos hijos antes de tiempo, cuando ya han perdido su propósito de por qué estamos viviendo. Vivimos para Cristo y ya nadie vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Romanos 14. Vayamos a Apocalipsis 6 y veamos esta verdad. Allá en el cielo, en el quinto sello, Apocalipsis 6, versículo 9, el apóstol Juan ve a un grupo de santos, que estoy seguro que son desde Caín hasta nuestros días, de mártires y de los que todavía falta, y dice que vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, si Juan pudo ver las almas, significa que el alma en el proceso intermedio, cuando nosotros morimos y nos vamos al cielo, pues no tenemos un cuerpo, porque hasta que venga la resurrección de los cuerpos, tendremos un cuerpo semejante, Filipenses 3, 20, 21, al de Jesucristo. Pero hay un cuerpo, dice 2 Corintios 5, si este tabernáculo se deshiciere, si esta casa se deshiciera, dice Pablo, tenemos de Dios una casa no hecha en manos, un tabernáculo. O sea, hay un cuerpo temporal, de acuerdo a la Biblia, en el periodo de transición entre que bajamos a la resurrección y morimos. Ahorita Pablo está en el cielo con un cuerpo temporal. ¿Por qué? Porque Juan lo pudo ver. Una alma no es incorpórea, ni inodora, ni tampoco es invisible. Es algo que se puede ver porque tenía un cuerpo, y lo comprueba el versículo 10 y 11 que lo vamos a leer. Entonces, él vio las almas, ¿verdad? Estaba viendo algo absolutamente real. De los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, todos los que murieron como mártires en el Coliseo, todos los que murieron antes de Cristo, etcétera, todos aquellos que murieron por causa de Dios estaban debajo de un altar. Y escuchen lo que ellos estaban hablando. En el cielo no es como los testigos de Jehová dicen, que dormimos, que te mueres y duermes. La Biblia no enseña eso. Lo que duerme es el cuerpo, el alma y el espíritu están, desde el momento que te mueres, se van a la presencia de Dios y estamos conscientes de quiénes somos, de nuestra vida. Estamos tal vez viendo muchas cosas de la tierra, pero estamos conscientes desde el momento de nuestra muerte. Y este versículo lo comprueba. Y estas almas allá tenían voz todavía, tenían cuerdas vocales en ese cuerpo intermedio y estaban diciéndole, ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. ¿Qué cosa están pidiendo estas almas santas? Tienen que ser santas porque están en el cielo, no están en el infierno. Tienen que ser justos y puros porque están cerca de Dios.
¿Por qué están pidiendo venganza? ¿Por qué están pidiendo justa retribución? Porque desde que fue derramada la sangre de Caín, Dios estableció este principio: la sangre de tu hermano clama desde la tierra. ¿Y qué es lo que clama? Venganza. El que derramara sangre, Génesis 9, por el hombre será derramada. Y ese grito de venganza de la sangre que cayó de Caín tuvo su respuesta en la cruz. La cruz es la respuesta y la venganza de Dios a la sangre derramada. Dios paga en nuestro lugar y venga Él con su muerte, se hace pecado en lugar de nosotros, para que Él con su muerte en la cruz pueda pagar esa sangre que clama la venganza aquí en la tierra. Pero esa solamente se lo pueden apropiar nosotros que hemos creído en la vida de Jesucristo y en su muerte en nuestro lugar. Pero todos los demás seres humanos, como la paga del pecado es la muerte, tiene que haber una justa retribución y una justa venganza. Todos los que murieron y que creemos que se le escaparon a la policía aquí y que es asesino y es de la mafia y tuvo señoras y tuvo cuartos y tuvo millones en el banco y se murió gordo, alegre, borracho, parandero y jugador, como con 10 esposas y adulteró y todo, no te preocupes, en la otra vida va a pagar cada palabra, cada pensamiento y cada obra que él hizo. A Dios no se le escapa a nadie. Y esa es la venganza que están pidiendo allá arriba. Y acá abajo en la tierra, nosotros estamos igual. Yo todos los días le digo: Señor Jesús, ven pronto. Padre, envía pronto a tu Hijo Jesucristo. Haz justicia ya. Y no ha hecho Dios justicia, porque si hiciera justicia, ya estarían aquí los tsunamis arriba de nosotros, los terremotos, las plagas y los huracanes devastando el mundo entero. Dios no está actuando con justicia ahorita. Dios está actuando con gracia y misericordia. Dicen Lamentaciones 3 que gracias a la misericordia muchos no han sido consumidos. Tú estás vivo escuchándome en esta tarde gracias a la misericordia de Dios. Porque si Dios te quisiera juzgar ahorita, lo haría. Y sería un juicio donde tu alma sería eternamente perdida en el infierno. Entonces, estas almas están gritándole a Dios: ya, Señor, juzga al mundo, baja al mundo, ya acaba con toda la depravación, con todos los robos, con todas las violaciones, con todos los secuestros, con todos los crímenes. Y entonces el versículo 11 dice la Biblia: y se les dieron vestiduras blancas. Los vestidos son para un cuerpo. Entonces forzosamente, ¿verdad?, tienen un cuerpo intermedio. Todavía no han resucitado estas personas, donde se les dieron vestiduras blancas y se les dijo: descansen todavía un poco de tiempo. En el cielo es un poco de tiempo. Aquí han pasado 2000 años. Porque para Dios 1000 años son como un día y un día como para 1000 años. Ustedes saben que el tiempo no existe, ¿verdad? Cuando Alberto Einstein descubrió la teoría de la relatividad, E igual a mc al cuadrado, entonces el tiempo entró a formar parte de la cuarta dimensión del ser humano. Antes las dimensiones del ser humano eran altura, hacia abajo y hacia la izquierda, y el tiempo entró ahora como las 4 dimensiones en las cuales vivimos. Dios vive en una hiperdimensionalidad donde el tiempo no lo afecta a Dios. Es más, tú sacas un astronauta del planeta Tierra y llega a Marte, y aquí en la Tierra pasaron 2 años. O sea, la Tierra le dio 2 vueltas alrededor del Sol en 365 días. Y cuando el astronauta baje a la Tierra, su esposa tiene 2 años más que él, porque en el espacio no pasa el tiempo. Por eso es imposible la conquista del espacio. Son mafufadas. De que la guerra de las galaxias y que vamos a llegar a Júpiter y eso, es imposible de acuerdo a Einstein por la velocidad y por el tiempo. No habría una nave que tuviera la velocidad de la luz, porque desfiguraría y destruiría la propia nave. Y el tiempo que pasa en el universo pasa más lento que aquí en la Tierra. Si tú te vas al universo y te vas a Júpiter y pasaron 10 años aquí en la Tierra y tu esposa tiene 50 años y tú tienes 60, cuando regreses tú tienes 63 y tu esposa es una viejita de 85 años. Ya no la vas a querer. Bueno, ya no nos metemos en eso, pero regresamos a Isaías y todo está interrelacionado: la física, la química, las matemáticas, la astrología, la astronomía, todas las disciplinas están relacionadas con la Biblia. Por eso la Biblia es más antigua que cualquier ciencia que el hombre pueda captar. Y en penúltimo lugar, dice la Biblia en el versículo
El 19 será quebrantada del todo la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Aquí vemos estos cataclismos y estos terremotos donde va a devastar totalmente el mundo. Actualmente los terremotos más grandes han sido casi de 8.5 en la escala de Richter. El de San Francisco, el de México en el 85, etcétera, etcétera. Casi no ha habido ningún terremoto más allá de los 9 grados en la escala de Richter. Los terremotos que van a azotar el mundo serán de 10 y de 12 grados. Donde las islas van a caer totalmente, las montañas van a desaparecer, no va a haber absolutamente ya ninguna montaña, ninguna isla, toda la ecología de la tierra va a ser conmovida, va a ser sacudida como un ebrio, la tierra se saldrá de su inclinación de 23 grados y medio sobre su eje, la tierra va a ser transformada totalmente por el poder de Dios y por el juicio de Dios. Y dice en el versículo 20, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra. Aquí encontramos el juicio de los ángeles, que de acuerdo a Judas y de acuerdo a Segunda de Pedro se encuentran en una prisión que se llama el Abadón, o una prisión donde están eternas de oscuridad, y estos ángeles caídos que se rebelaron con Satanás, no todos están sueltos, hay unos que están encerrados ahí en esta prisión, y son con todos los demás los que Dios va a juzgar en ese día. Y vamos a ver este juicio en Apocalipsis capítulo 20, donde dice que van a ser encerrados en Isaías, como en mazmorras, como si fuera una prisión. Y dice Apocalipsis 20, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. No dice para que no las llevara al robo, para que no las emborrachara, para que no las drogara. El papel principal de Satanás, de acuerdo a cómo Dios resume las actividades de Satanás durante cerca de 6000 años, es que el arte de Satanás consiste principalmente en engañarnos. Y Cristo en Mateo 24 más de 5 veces repite, y no se dejen engañar, porque vendrán falsos profetas y falsos cristos. ¿Saben ustedes qué es la verdad? Apúntalo en el hebreo, es la palabra emet. La palabra verdad es una palabra clave en la Biblia. Emet en el hebreo y en el griego es aletinos. Escucha lo que significa la palabra verdad. Cuando Cristo estaba enfrente de Pilato, Cristo dijo, yo para eso he venido y para eso he nacido en este mundo, para dar testimonio de la verdad. Todos aquellos que son de la verdad me obedecen y siguen mi voz. Y entonces Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Pilato, cuando le dijo a Cristo, ¿qué es la verdad? Pilato era un hombre culto, políglota, con conocimiento de los griegos, de los filósofos que habían existido antes que él y en su tiempo, y él sabía que lo que se debatía en los tiempos de Cristo y que se sigue debatiendo en nuestros días actualmente es qué es la verdad. ¿Qué cosas son las que los filósofos, Jean-Paul Sartre, Nietzsche, Darwin, Freud, son personas que están buscando la verdad? ¿Qué son las religiones? Organizaciones místicas que como perdieron su contacto con Dios los seres humanos, están tratando que algún ser humano, fundador de alguna secta, les diga cuál es el camino. Estamos buscando la verdad interiormente. Por eso todos somos filósofos y todos tenemos una interpretación diferente de la vida. Y de acuerdo a la Biblia, Cristo no le contestó a Pilato porque Pilato se dio la vuelta y lo dejó a Cristo. O sea, cuando le dijo a Pilato, ¿qué es la verdad? Pilato no creyó que Cristo pudiera decirle qué es la verdad. ¿Por qué? Porque no creía que era el Hijo de Dios.
Entonces, ¿qué es la verdad? Y se volteó y se fue. No dejó que Cristo le dijera qué era la verdad. Y tal vez ni lo hubiera entendido tampoco. La verdad, de acuerdo al hebreo y al griego, es la realidad en contraste con lo temporal y la apariencia. La realidad en contraste con lo temporal y la apariencia. Esto es absolutamente maravilloso. Lo voy a explicar. Cuando Jesús dice, yo soy la verdad, con esta definición, ya lo puedes entender más. Les dije que les iba a salir humo en la cabeza. A muchos le están fundiendo los fusibles. Pero ¿sabes una cosa? Ya dejen la leche. Ya crezcan y ya comiencen a aprender a recibir comida sólida de la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos que la verdad es la realidad, lo real, contrastado con la apariencia y lo temporal, cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, ¿qué estaba diciendo? Que todo, absolutamente todo, fuera de Él, es temporal y apariencia. Por eso dice en 1 Juan 2, 15 al 17, no aman al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, y el mundo pasa, o sea, todo lo que está a nuestro alrededor es temporal y son puras apariencias, no es verdad, el dinero no es verdad, el sexo no es verdad, lo que me ofrece el diablo no es verdad. Por eso vino el diablo y dijo a Cristo, te ofrezco todos los reinos, te llevo a Las Vegas, Cristo, te traigo chavas, te traigo a Miss México, a Miss Universo, a Miss Venezuela, te traigo dinero, te traigo carros, te traigo todo. Y dijo Cristo, no. Todo eso es pura apariencia. Ninguna de esas cosas me va a hacer feliz. Ninguna de esas cosas es la razón y el propósito por el cual fuimos creados. Todo eso es temporal y pasajero. Y por el gozo, dice Hebreos, puesto después de la cruz, Él sufrió y menospreció lo oprobio. Porque Él no veía este mundo cuando Cristo vino al mundo. Por eso le dolió tanto ver que todo el mundo estaba sobre el dinero, la política, la fama, la popularidad. No amen esas cosas, dice Dios. Todas esas cosas van a pasar, pero las palabras de mi Padre van a permanecer para siempre. Y Cristo vio que después de la cruz Él iba a ser exaltado sobre toda la apariencia y sobre toda la realidad, y el universo entero se iba a hincar algún día y adorarlo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es la misma tentación que tenemos nosotros, todos los cristianos que han entendido que todo es temporal y que todo es una apariencia a nuestro alrededor, ya no son engañados. ¿Por qué eres engañado? Porque sigues amando el dinero. ¿Por qué eres engañado? Porque sigues creyendo que en el sexo vas a encontrar la respuesta. ¿Por qué eres engañado? Porque crees que en las drogas, en un pericazo, en un bachichazo de mota, en una de tequila, de whisky, vas a encontrar una satisfacción de 3 o 4 horas, y es así, pero tienes que aterrizar y tienes que regresar a la realidad otra vez y vienes más amargado y más deprimido que nunca. ¿Qué le dijo Cristo a la mujer samaritana? Mira, mujer, la Chulis llevaba 5 maridos. 5 maridos llevaba. Y Cristo no la atacó. Era una mujer ignorante. Pero eso sí, traía la estampita de Judas Tadeo y se persinaba. Muy, muy, muy religiosa, pero muy persinada. Es igual que narcotraficantes y que Capone iba a misa. Mataba gente y traen la medalla de Guadalupe, el Sagrado Corazón, pero eso sí, se persignan y viven y adulteran y todo, pero eso sí son muy religiosos. Esa es la naturaleza humana caída, engañada, creyendo que con un poco de religión mitigamos la conciencia. Y le dijo Cristo, ¿sabes una cosa? 5 maridos tienes. Y además la Chulis, con el que vivía cuando Cristo estaba, no era su marido. O sea, qué mujer tan inmoral y tan depravada moralmente. Y entonces Cristo le dijo, ¿sabes una cosa, mujer? De esta agua vas a volver a tener sed, pero el agua que yo te daré será una fuente que brinque para ti de vida eterna. O sea, tú estás buscando en el sexo, buscando qué hombre me voy a hacer feliz. Es como el que se casa diciendo, me casé contigo para que me hicieras feliz, por eso eres infeliz. Porque los que se casan y buscan que alguien los haga felices,
te has equivocado totalmente de matrimonio porque te casaste para tú hacer feliz a la otra persona. Si es que estás muerto con Cristo y crucificado con Él. Porque nadie nos podrá hacer felices más que Dios. No esperes que ningún hombre, que ninguna mujer, que ningún novio, que ni tu mamá ni tu papá, no esperes de ningún ser humano la felicidad. Porque somos imperfectos y porque no podemos dar un amor como el que Cristo nos dio en la cruz. Entonces, si tú buscas a alguien que te haga feliz, te equivocaste, porque estás centrado en tu ego y esperando, pues como dijo una señora, me voy a divorciar porque con el que estoy no me hace feliz, voy a buscar quien me hace feliz, como Elizabeth Taylor lleva 10 maridos. Y están buscando qué cosa, el hombre perfecto, el Rambo perfecto, y no existe más que en Hollywood. ¿Por qué? Es la inmadurez del ser humano. Cualquier cosa que probemos en esta vida no nos va a llenar el vacío con el cual nacimos. Este vacío con el cual nacimos solamente puede ser ocupado por la persona del Cristo resucitado. Y cuando tú te encuentres con Cristo, encontrarás el sentido y el propósito que estás buscando en otras cosas y en este mundo que es irreal y que es temporal y que es una apariencia con aquello que es la realidad, que es la vida de Jesús. Regresamos a Isaías 24 y terminamos y vemos finalmente que cuando Dios castigue, versículo 21, al ejército de los cielos y a los reyes de la tierra, nosotros seremos el gran jurado. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. ¿Saben ustedes que aquí se nos revela que van a ser metidos en una prisión? Y amontonados como los presos en una prisión. ¿Y saben ustedes que el mismo Isaías nos revela, vamos al capítulo 14, lo que va a pasar en esa prisión? Qué interesante. Vean ustedes, cuando el anticristo baje a esa prisión, Isaías 14, vean ustedes lo que va a pasar allá abajo en la prisión, nos lo revela la Biblia. El capítulo 14 está hablando primero, los primeros versículos de un rey de Babilonia, que es un trasfondo de la personalidad satánica del anticristo, y después del versículo 11 en adelante habla de Satanás. Y dice el versículo 9 y 10, el Sheol abajo se despertó, se espantó de ti, despertó muertos, si estaban durmiendo siesta se van a levantar, que en tu venida salieran a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. O sea, cuando el anticristo baje al Sheol, antes de ser lanzado al lago de fuego, porque ahí va a estar durante todo el milenio, entonces vamos a ver que todos los que estaban ahí se van a levantar y van a decir, en el versículo 10, todos darán voces y dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? O sea, va a causar una conmoción tremenda cuando el anticristo descienda al Sheol, a la mazmorra, para después ser juzgado. Y se van a todos los reyes de la tierra y todos los generales y los dictadores que aquí vivieron y oprimieron al pueblo, como dijimos en la primera conferencia, y se aprovecharon de la autoridad delegada que Dios les otorgó. En ese momento ellos van a ser los primeros en decirle al anticristo, tú también eras igual que nosotros, buscabas igual que nosotros poder, sexo, la lana, la fama y la dama. Todas aquellas cosas que nos manda Dios que hagamos a un lado y que nos concentremos en la persona del Hijo de Dios. Cualquier cosa que tú tengas en la vida, volverás a tener sed. Pero el agua que Jesús nos vino a dar, vengan a mí todos los que estén sedientos, y de mí saltará una fuente que salte para vida eterna en tu corazón. Y estos juicios que se acercan en el mundo son una realidad ya delante de nuestros ojos. No tengo tiempo para explicarles Daniel 2 y Daniel 7 y 8, de qué forma se profetizó los imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persa, Griega, Roma, Siria y Egipto antes de ellos, y cómo iba Europa a resucitar, cómo el Medio Oriente se va a unir con Europa ahorita, cómo el petróleo va a ser el factor determinante que va a determinar las guerras, de qué forma Irán y Rusia no tardan en atacar a Israel. En el Salmo 83 se van a juntar todos los árabes para poder atacar a Israel. Todas estas cosas se encuentran en este libro y tú sigues leyendo el Calimán.
¿Y sigues prendiendo las telenovelas? Una vida tenemos. Se hizo un cálculo de cuántos libros leían los latinos comparados con los europeos, y el latino lee un libro al año. Pero como no quieren meterse a la Biblia, ni pagar el precio, ni memorizar, ni estudiarla inductiva, ni sistemáticamente, entonces van a las emociones, y van a quedarse totalmente sin ningún fundamento, porque los únicos que van a quedar parados y los que van a sobrevivir son los que estaban construidos sobre la roca. Los que el fundamento era Jesucristo y la palabra de Dios, porque los cielos y la tierra van a pasar, pero estas palabras nunca pasarán. Y esta es la importancia de la responsabilidad que tenemos de ser estudiantes de la Biblia. Una vez me dijo un día uno, oiga, usted es un maestro de la Biblia. Le dije, mira, ¿sabes una cosa? Yo no creo que haya ningún maestro de la Biblia. Todos en esta vida seguiremos siendo estudiantes. Maestro Jesucristo. Eso fue lo que él quiso decir cuando no le llames a cualquiera maestro. Él es el único maestro de maestros. Nosotros simplemente somos estudiantes con todos ustedes de la Biblia, unos más adelantados, unos más atrasados, porque muchos no quieren estudiar. Y es por eso que van a ser engañados, por no haber amado el conocimiento de la verdad. Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no quisieron complacerse en la justicia, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2, del 10 en adelante. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra una vez más. Danos hambre y sed, Señor, por ella. Padre, estamos viviendo los últimos tiempos peligrosos y necesitamos la fortaleza, el ánimo, la esperanza para poder esperarte sin tener que avergonzarnos cuando vengas por nosotros. Oh Señor, tenemos delante de nosotros este panorama terrible que se avecina sobre el mundo entero, donde para muchos será ya demasiado tarde. Y por eso tú nos llamas con un sentido de urgencia cuando oigas su voz. No te endurezcas. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Ven a la cruz hoy que tu corazón ha sido preparado por el Espíritu Santo y entrégale tu vida a Jesucristo, antes de que sea demasiado tarde. Yo estoy seguro que muchas personas que están aquí presentes y muchas que nos están escuchando a través de la red de internet, Dios les ha hablado por última vez. Y tal vez esta sea la última oportunidad que tú tengas de arreglar tus cuentas de una vez y para siempre con Dios. Porque la Biblia dice que en la cruz Él pagó y nos dio la medicina al permitir que su Hijo recibiera nuestro juicio, nuestro castigo sobre su cuerpo. Él fue castigado en nuestro lugar y pagó en nuestro lugar con su sangre. El que no conocía pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, herido, lastimado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, escondimos de Él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Mas Dios cargó en Él todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados, todo lo que merecíamos pagar, para que tú pudieras saber que de tal manera te ha amado Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que no te pierdas, sino que te salves y puedas huir de esta humanidad condenada y corruptible y dirigiéndose al juicio eterno. Dios te pide en esta mañana que vengas a Él. No te pide que vayas a ninguna religión. Yo no te estoy invitando a ninguna religión. Te estoy invitando a que vengas a un nombre que se llama Jesucristo. Y que vengas a esa cruz donde Él te lavó con su sangre y Él te está esperando para entrar a tu vida resucitado. Las personas que en esta tarde quieran invitar a Cristo a su vida, ya no tengas vergüenza. Hazlo de una vez por todas, porque tú no sabes, ni yo sé tampoco, si hoy es el último día que vamos a vivir. Y dile ahí desde tu lugar: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Mi vida te ha ofendido. Era un ignorante de tu camino y de tu salvación y de la verdad. Creo que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que no hay ninguna otra manera de que yo entre al cielo más que a través de tu muerte y resurrección. Te pido que entres a mi vida como mi Señor
y mi Salvador. Dame el poder de vivir para ti. Y los pocos días o meses o años que me queden de vida, Señor, los quiero vivir para ti, para tu reino y para agradecerte infinitamente, aunque no me dieras nada en esta vida, que lo que hiciste en la cruz fue suficiente para yo decirte gracias, Señor, por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiéramos, antes de retirarnos, no perder la oportunidad que Dios les da en esta tarde de quienes invitaron a Cristo por primera vez. Los quisiéramos conocer y darte la oportunidad de que tú le digas en esta tarde al Señor, antes de que salgas por esa puerta: Señor, mi vida te la he entregado. Si tú hiciste esta oración en esta tarde, invitando a Cristo a tu vida, ahí desde tu lugar, ponte de pie. Levántate y dile: aquí estoy, Señor, te he entregado mi vida. ¿Alguien en esta tarde? ¿Alguna persona? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona? ¿Alguna otra persona? ¿Alguna otra persona? ¿Todos son cristianos? ¿Todos están seguros? Tengo una pregunta. Si tú te murieras hoy en la noche, dime con sinceridad, ¿estás seguro que te irías al cielo? En las Torres Gemelas, cuando entraron esa mañana, más de 3.500 obreros y trabajadores y jefes de compañías se pusieron su corbata. Bye, honey, se despidieron de su esposa, de sus hijos. A las 12 voy al colegio por ti, nos vemos al lado de la comida. Más de 3.000 personas nunca supieron. ¿Quién se iba a imaginar que un avión se estrellara contra ellos y los matara? Y que cayeran 500 toneladas de concreto y de cemento sobre sus cabezas. Pero se levantaron creyendo que tal vez tenían mucho tiempo, jóvenes, niños y viejos. ¿Cuántos de ustedes saben que tal vez hoy es el último día? No se pueden pasar tantas cosas que Dios te ha concedido. Y si tú te mueres y tú despiertas en la eternidad y te das cuenta que estás en el infierno, será demasiado tarde. Por eso dice la Biblia: cuando oigas su voz, no te endurezcas. Tú no sabes a qué horas te llama Dios. Prepárate para encontrarte con Él. ¿Alguna otra persona más se quiere poner de pie y asegurarse que tiene el perdón de sus pecados en Cristo Jesús? ¿Alguna otra persona más? Muy bien. Gracias a Dios que todos nos vamos a ver en el cielo. Que Dios los bendiga y que tengan paz. Y ojalá que sea así. Comprometidos con la Verdad 2008, con el doctor Armando Alduza y el pastor Chuy Olivares, en directo desde Casa de Oración Mundo de Fe, en Colton, California, Estados Unidos.